Buenas noches, mi nombre es Juan de Olazo, los saludo desde Buenos Aires. Es un verdadero placer estar aquí en este espacio que ha crecido muchísimo, con gente de variadas geografías y también de distintas especialidades y disciplinas, así que es todo un desafío para mí. Mi agradecimiento desde ya a Jesús Ramírez y a Arturo Rogerio por la invitación que me han hecho a participar de este ciclo de Yoica. Y bueno, voy a presentarles un recorrido sucinto de lo que fue la investigación de mi tesis doctoral que hice hace unos años en la Universidad de Buenos Aires, lugar donde me desempeño como docente tanto del grado como del posgrado. El título de la presentación, como habrán visto, es Paradojas de la Inhibición, que es el mismo título del libro en el que publiqué la tesis y que fue editado por la editorial Manantial de Buenos Aires. Entre otras cosas, lo que me motivó a estudiar este tema fue el hecho de advertir que había como una cierta desproporción entre el lugar que tenía la inhibición como manifestación clínica, muy recurrente, y esto tanto en la época de Freud como en la nuestra, y el lugar que tenía el concepto en la teoría psicoanalítica o en las teorías psicoanalíticas. Bueno, eso fue lo que me impulsó a hacer todo este recorrido exploratorio. Bien, ¿y qué es una inhibición? Normalmente tiene el sentido de una detención, de un freno. Así aparece, ¿no?, en el discurso corriente: estoy frenado, no puedo avanzar, me paralizo, o tal persona me paraliza, me inhibe. Es decir, que se presenta o se define como una detención en la dimensión del movimiento. También tiene el sentido de impedir, de prohibir, de suspender algo, que puede designar tanto la actividad de un órgano como de un juez. Es que justamente inhibición es un término que proviene, por un lado, del campo jurídico y por otro del campo neurológico, del cual evidentemente lo ha tomado Freud. Sin embargo, y aquí comienzan algunas sorpresas, la etimología nos envía a una referencia marítima. Inhibitio significa una acción de remar hacia atrás. Es decir, que la inhibición supone inicialmente una fuerza activa, una acción, que se ejerce, por supuesto, en determinada dirección. Con el tiempo, una vez que la palabra fue perdiendo su inicial uso jurídico y se fue extendiendo hacia los dominios de la fisiología y también de la psicología, de a poco fue ganando terreno el matiz de pasividad. Entonces la inhibición comenzó a designar más bien un estado y ya no una acción propiamente dicha. Estados de inhibición es una expresión de Fennikel, de Otto Fennikel, sobre la que he conversado con Diana Rabinovich, que fue la directora de mi tesis. Hoy no lo voy a desarrollar, pero hay muchísimas referencias interesantísimas en Fennikel a la cuestión de la inhibición. Bueno, este destino del término es interesante, me parece, porque puede contribuir a relativizar la oposición que quizás precipitadamente podemos hacer entre inhibición y acto. Términos que, como saben, Lacan articuló en el Seminario de la Angustia, al que me voy a referir más adelante. En cualquier caso, el concepto psicoanalítico de inhibición, si es un concepto psicoanalítico, se nos aparece como algo ciertamente periférico, acaso algo marginal. De hecho, no figura en el célebre diccionario de Laplanche y Pontalis, el diccionario de psicoanálisis de 1967, no figura el término inhibición. Curioso.
Y si bien Freud no consagró ningún escrito puntual al estudio del tema, salvo el célebre capítulo inicial de Inhibición, Síntoma de Angustia, esas 4 páginas, lo cierto es que a medida que nos vamos sumergiendo en la obra freudiana, vemos aparecer el término una y otra vez, con distintos sentidos, con diversos usos, en contextos de argumentación variados, y que nos van regalando pinceladas clínicas francamente notables. Bueno, esto es lo que les propongo desarrollar en este rato. Por supuesto, si hay preguntas o comentarios, las pueden escribir en el chat y las retomo al final. Freud aplica el término inhibición a una cantidad de nociones y conceptos muy grande. Freud habla de inhibición de representaciones, de afectos, del displacer, del proceso primario, de la sexualidad, del onanismo, también inhibición del desarrollo, que es toda una línea que se abre en Freud, inhibición de la meta pulsional, inhibición del pensamiento, inhibición de las funciones yoicas. Bueno, son las clásicas inhibiciones de los años 20, quizás las más conocidas. Inhibición en el duelo, inhibición y desinhibición en la masa. Algunas de estas las voy a retomar, ¿eh? Estoy haciendo tan solo una lista sucinta de cómo va apareciendo el término inhibición, por ejemplo, en relación a los rasgos de carácter también. Es decir, distintas dimensiones, estatutos y variantes clínicas. Y hay una relación muy íntima y paradojal, esta es mi lectura, que se va dibujando a lo largo de la obra de Freud entre inhibición y pulsión. De hecho, los célebres diques de 3 ensayos, se acordarán, el asco, la vergüenza, la moral, la compasión también, son esos diques que Freud llama, curiosamente, inhibiciones sexuales, que se erigen en relación con el asedio de las pulsiones y que de algún modo establecen no solamente una defensa frente a las pulsiones, sino también unos modos de tramitarla. Voy a retomar esto también. Una referencia insoslayable es la del Proyecto de Psicología para Neurólogos, ese texto tan particular de Freud que no publicó. Es más, que pidió que no se publique y bueno, no le hicieron caso, como pasó con tantos escritores. En ese texto el término inhibición es central, porque lo que Freud plantea, con todo ese lenguaje neuronal que tiene el proyecto, es que la inhibición es una operación fundante del aparato. Acá no tenemos la dimensión de el yo que se inhibe, como es normalmente entendemos los fenómenos de inhibición, como los que aparecen en Inhibición, Síntoma de Angustia, sino que por el contrario, acá es el yo el que inhibe. Es decir, que es una operación por la cual el yo inhibe esas cantidades acuciantes, ¿no?, tan freudianas. ¿Vieron esas metáforas hidráulicas que usa Freud, donde parece que va entrando un tsunami por la ventana y que hay que acotarlo de alguna manera? Bien, la operación inaugural que se ejerce es la inhibición. Es decir, que acá no es un fenómeno, sino más bien una suerte de, no sé si mecanismo sería, pero la podríamos llamar, lacanizando un poco la cuestión, una suerte de inhibición estructural. Gracias a esta inhibición por el yo, como la define Freud, se puede establecer, por ejemplo, la función del juicio, se puede distinguir entre un objeto real y un objeto alucinado, es decir, que es fundante del deseo.
y supone una defensa que no es la represión al mismo tiempo. Es notable cómo el término inhibición aparece de manera omnipresente en el texto, a tal punto que Freud habla de procesos primarios desinhibidos y procesos secundarios inhibidos, es decir, parece un término central. Les confieso que antes de ponerme a investigar sobre el tema, ni me había dado cuenta de eso, ¿no? Pero esto nos pasa cuando estamos trabajando un concepto y entramos por esa calle a la obra de un autor, ¿no? Si estamos estudiando la repetición y nos metemos en la obra de Lacan, y posiblemente empecemos a encontrar por varios lugares la cuestión de la repetición. Bueno, eh, por otro lado, otra referencia que me parece central en todo esto está en la interpretación de los sueños, donde ahí Freud menciono dos o tres cuestiones que me parecen capitales. Una son los sueños, lo que Freud llama los sueños de movimiento inhibido, esos momentos donde el soñante queda atrapado, inmovilizado, hasta petrificado, no puede moverse. Y esto Freud lo ejemplifica con un sueño de su propia cosecha, en el que pasa de un momento de mucha agilidad, está subiendo escaleras, va y viene, a un momento de parálisis, una vez que una mujer va al encuentro de él y se queda como petrificado. Entonces Freud liga de alguna manera la inhibición aquí a la vergüenza, a la desnudez, y aparece una dimensión muy interesante que, por supuesto, después reaparece en síntomas, en fantasías. Por otro lado, también en este texto de la interpretación, está el famoso comentario sobre Hamlet, que ha sido definido por tantos autores como un caso de inhibición, ¿no? Aquí Freud más bien la lectura que hace tiene que ver con vicisitudes edípicas, con la culpa, ya conocen un poco la secuencia, pero es una referencia importante sobre una obra que han comentado muchísimos autores psicoanalíticos. Y otra referencia de la interpretación de los sueños es ya más metapsicológica, si se quiere. Freud dice que el sueño o el trabajo del sueño, además de la desfiguración onírica, tiene una operación central que es la inhibición del afecto. De nuevo, vamos advirtiendo que inhibición es un término que Freud empieza a hacer jugar en relación a lo económico, al punto de vista económico. Es decir, que la inhibición no se ejerce sobre representaciones, salvo alguna primera referencia de los estudios sobre la histeria, sino que más bien la inhibición, como en el caso que comenté antes del proyecto, opera en relación a las cantidades. Bien. Un texto también que vale la pena visitar para recorrer este tema es el libro El chiste, porque ahí también Freud se la pasa hablando de la inhibición, en otro sentido que el que veíamos antes, en el proyecto o en la interpretación, pero Freud va como armando una auténtica economía de la inhibición. Habla de gastos, de ahorros, de ganancias, de cómo el aparato o cómo el inconsciente finalmente trabaja en pos de obtener una satisfacción, y por eso define al chiste como un gasto de inhibición ahorrado. Y habla de inhibición crítica, de poderes inhibitorios, de ganancias de placer. Y lo interesante ahí es que incluso la risa, dice Freud, la satisfacción misma que produce esa explosión del chiste, muchas veces tiene que ver no tanto con una cuestión semántica, digamos, a los significados del chiste, sino más bien como una risa económica. Es decir, cómo el aparato va distrayendo de alguna manera al interlocutor, erige ciertas barreras y sorprende por otro lado.
Entonces Freud dice que a veces el placer del chiste es el placer del levantamiento de inhibiciones. Es una indicación interesante para pensar intervenciones analíticas, ¿no es cierto? De no necesariamente ir de frente hacia algo, sino tratar a veces de tomar caminos colaterales y, bueno, que el efecto sorpresa pueda tener lugar también. Bueno, un par de referencias a la clínica freudiana, es decir, a los historiales, los casos célebres de Freud. El caso del hombre de las ratas, por ejemplo, que lo deben conocer. No digo de memoria porque es larguísimo, un poco denso, pero no olvidemos que se trata de un caso de inhibición. El hombre consulta a Freud porque se siente atrasado en la vida, porque tiene cosas pendientes, porque no puede avanzar. Pero lo que quiero subrayar en todo esto es que Freud localiza en el núcleo de los síntomas de este obsesivo lo que él llama la inhibición del amor por el odio. La inhibición del amor por el odio. Y dice que esto es lo que genera o da lugar a la formación de síntomas, al síntoma de la duda y después, como consecuencia de esto, a la compulsión. Es muy interesante porque la compulsión aparece como un intento un poco desesperado, un poco infructuoso, de sortear ese estado de inhibición insoportable. Esto es interesante para pensar cuáles son los destinos de la inhibición, algo que podemos ver después con Lacan, para que no nos quedemos con la idea solamente de que inhibición implica alguien que está inmovilizado y no se puede mover. Bueno, Hamlet se supone que es un caso de inhibición que se la pasa moviéndose, hace de todo, menos esa tarea que parece tenía que hacer. Bueno, el caso Juanito, en general se asocia, ¿no?, la inhibición con la fobia, aunque no es un patrimonio de la fobia, pero es raro que haya una fobia sin inhibición, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí el papel predominante, noten que estamos hablando bastante de los afectos, ¿no? He nombrado a la vergüenza, a la culpa, ahora al amor y al odio, sobre todo al odio, y lo que presenta la fobia es un afecto dominante que es la angustia. De hecho, Freud la llamaba histeria de angustia. Entonces, esta entidad clínica tiene que construir defensas, prevenciones, parapetos, evitaciones, inhibiciones, es decir, todas formaciones defensivas destinadas a evitar la angustia, pero ¿qué ocurre? Que esto empieza a constreñir al sujeto. Por eso Freud, en el caso Juanito, habla de una inhibición de la libertad de movimientos. Es decir, que cómo de alguna manera la fobia, en su afán por evitar la angustia, va generando una especie de cárcel, digamos, que deja al sujeto con muy poco margen, ¿no? Vieron que en la fobia aparece esto de las zonas seguras, las zonas inseguras, con la complicación ulterior de si esa misma zona segura empieza a tener algunas goteras de angustia, y ahí ya se complica más la cosa. Bueno, otra referencia que me parece muy sugestiva es la del estudio de Leonardo que hace Freud, donde ahí lo que está en juego es el papel de la pulsión de saber. Es decir, que son las vicisitudes de la pulsión de saber, que en ese caso se vuelve hiperpotente en desmedro de una sexualidad que ha quedado casi completamente inhibida, dice Freud. Acá la cuestión entonces es, Freud retoma con todo esto el problema de la investigación sexual infantil y sus destinos. Y él plantea que hay, como siempre vieron que Freud plantea 3 destinos para muchas cosas, acá también dice que hay un destino que sería la inhibición religiosa del pensamiento, así la llama,
Otro que sería una versión más neurótica, más parecida a lo que era el hombre de las ratas, si ustedes quieren. Y una tercera vía, que es la que Freud dice que toma Leonardo, que es la vía de la sublimación, y que la plantea como una salida no neurótica. Interesantísimo. Bueno, por supuesto que tenemos los casos de histeria, los primeros casos que ha tomado Freud, que ha tomado Breuer, donde tenemos un festival de inhibiciones, ¿no? Salvo que en muchos casos son inhibiciones que se han sintomatizado, es decir, que son inhibiciones que devienen o han devenido síntomas, cosa que no necesariamente tiene que ser así. Esto lo vamos a reencontrar como un problema en Inhibición, síntoma de angustia, donde Freud trata de deslindar tópicamente inhibición de síntoma. Ya voy a volver a eso. Bueno, yo les decía lo de la pulsión y la inhibición, ¿no? Que hay como un ida y vuelta entre pulsión e inhibición. Uno puede como empezar a ver, desde que aparece la pulsión en la teoría freudiana, como una cierta vecindad, ¿no? Entre estos términos, y por eso la noción de pulsión de meta inhibida, a mi entender, es como una suerte de condensación conceptual de esto, ¿no? Es como una especie de formación de compromiso entre estos dos términos. Lo que recuerdo a mí me hace acordar un poco a lo que Freud planteaba con las pulsiones y sus destinos y sus vicisitudes. Él decía que los destinos de la pulsión eran resultados, direcciones que va tomando la pulsión, pero también defensas contra la pulsión, todo a la vez. Y desde ahí nos podemos preguntar, ¿la inhibición no podría ser un destino de la pulsión? Bueno, otro capítulo en este recorrido bastante acotado que estoy haciendo, el duelo y la melancolía, donde Freud plantea que la inhibición es uno de los rasgos esperables del duelo que él llama normal, ¿se acuerdan? En toda esa serie de cuestiones que él describe, pérdida de la capacidad de amar, desinterés por el mundo exterior, inhibición. ¿Por qué hay inhibición si hay duelo? Y porque hay un deshacimiento de la libido hacia el objeto, desobjeto, un repliegue en el yo y una detención. Esto también va a estar en Lacan. Saben que Lacan, cuando toma justamente Hamlet, que lo he nombrado antes, también plantea una articulación bastante parecida entre duelo, deseo e inhibición. Pero claro, quizás el modo en que lo plantea Lacan tiene otra matriz conceptual, porque la teoría del deseo de Lacan no es la misma que la de Freud, ¿no es cierto? La teoría del deseo de Lacan está inspirada en buena medida en Hegel y en su tesis de que el deseo es el deseo del otro y de que no se desean objetos meramente, sino que lo que se desea es el deseo mismo del otro. Bueno, entonces en ese sentido no es lo mismo hacer el duelo por un objeto que se pierde y que después hay que sustituir, que hacer el duelo por un deseo en el que ya no se tiene lugar, donde ya no se puede funcionar como causa del deseo del otro. El resultado igual es que el motor se frena, claramente, ¿no es cierto? Entonces parece que si hay duelo, hay inhibición. Pero tendremos que agregar algo más. El trabajo de duelo para Freud también es un trabajo de desinhibición. Y es muy importante esto porque Freud plantea, quizás con un optimismo importante, que una vez concluido el trabajo de duelo, el yo se vuelve libre y desinhibido y puede volver a investir objetos y demás. Y no olvidemos que Lacan también plantea que Hamlet, cuando se desinhibe,
ya era un poco tarde, ¿no? En la jerga futbolera diríamos a los 40 minutos del segundo tiempo, Hamlet parece que puede salir de esas ataduras y actuar, pero ya está perdido el partido. Pero no importa. Lo interesante que es a partir del duelo por Ofelia, de él haberse sabido causa el deseo de Ofelia. Bueno, son lógicas distintas las que toman Freud y Lacan desde ya. Sin embargo, me parece que nos invitan a pensar qué pasa con las vicisitudes del duelo y cómo a veces ocurre que muchos estados llamados depresivos o estados de inhibición tienen que ver con duelos que han quedado ahí, digamos, en el freezer y que no han sido del todo elaborados. Bueno, en la melancolía, por supuesto que la inhibición puede cobrar una forma mucho más feroz, más mortífera. Recuerden aquello que decía Freud, ¿no? Que el yo se ha hecho pobre y vacío, ¿no? Él dice, en el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío, y en cambio en la melancolía eso le sucede al yo. Un interlocutor central de Freud en todo esto es Abraham, que lo he tomado en un capítulo del libro donde hablo de la inhibición en el duelo, porque Abraham se ocupaba efectivamente de las psicosis maníaco-depresivas y tiene un par de capítulos sobre la inhibición que son realmente interesantísimos. Bueno, de tiempo estamos bien, ok. Otra referencia, veo que van apareciendo preguntas, después las voy a retomar. ¿Se acuerdan del texto de Freud, Algunos tipos de carácter, de 1916? Tema enorme, el del carácter, pero en ese texto en particular, que Freud postula tres variantes del carácter. Unos eran las excepciones, otros los que fracasan cuando triunfan, y otros los que delinquen por conciencia de culpa. Tomo el segundo, que es quizás el más emblemático, ¿no? Freud comienza diciendo que hasta ahora teníamos la idea o la tesis de que las neurosis se desencadenaban porque un deseo no se había podido realizar, ¿no? O porque había habido una frustración en la realidad, o porque había habido algún conflicto, pero en todo caso ese deseo había devenido en síntoma y bueno, entonces explotaba la neurosis. Y dice, con sorpresa y un poco de alarma, ahora nos enteramos de que hay neurosis que se desencadenan justamente porque se realizó el deseo, no porque no se realizó. Entonces pone una serie de casos de infortunios, digamos, de personas a las que se les dio por fin, ¿no? Ese anhelo tan esperado, perseguido tanto tiempo, y en el momento que se cumple eso, se caen, se desarma la escena. Entonces fracasan cuando triunfan, esa es la expresión que toma Freud. Y Freud, los casos los deben recordar, ¿no? Una mujer que era creo que la amante de un tipo y que el tipo nunca la blanqueaba en la sociedad durante mucho tiempo, y el día que el tipo dice, bueno, ella es mi mujer, ahí cae en un estado así melancoloide, sin retorno, digamos, ¿no? One way. Freud atribuye estos tropiezos, estos destinos fatales, a los poderes de la conciencia de culpa, de la conciencia moral. Todavía no está el concepto de superyo, pero uno diría que está elongando, ¿no? Ahí al borde de la cancha, para seguir con la vía futbolera, tan común acá en estas latitudes. Esto es algo que Freud, muchos años después, en esa famosa carta que le manda Romain Rolland sobre el recuerdo, el trastorno del recuerdo en la Acrópolis, ¿no? O un trastorno de la memoria en la Acrópolis, en ese viaje que hace a Grecia, y en el que Freud advierte que se empieza a sentir muy raro, empieza a sentir una cuestión de extrañeza, muchos afectos ominosos, hasta que se da cuenta que ha dado algún paso más allá del padre. Bueno,
que el padre era un judío de clase media, media baja, que no había podido conocer la Acrópolis, y Freud en ese momento se descubre habiendo ido más lejos que el padre. Bueno, frase que en su momento se hizo muy célebre acá en Buenos Aires. Pero en todo caso, lo que Freud marca ahí, cuando le escribe al poeta, es: yo hace muchos años escribí un artículo que se llamaba Los que fracasan al triunfar. Entonces Freud evoca un poco esta secuencia porque pareciera que hubiera un alambrado que no se podía atravesar. Por supuesto que esto lo vemos a posteriori, ¿no? Tema interesantísimo, el del carácter, que tiene otras derivaciones también en Freud, y que comparte a veces con la inhibición el hecho de que no hacen síntomas, de que no son síntomas, y de que eso está incorporado de una manera, como se decía antes, egosintónica a la estructura. Bueno, otra referencia que les comenté al pasar está en Psicología de las Masas, donde ahí también aparece una cuestión paradojal, porque Freud dice que el fenómeno de masas, por un lado inhibe y por el otro lado desinhibe a la vez. ¿Inhibe qué? Inhibe toda singularidad, ¿no? Porque la persona se funde ahí en esa masa, pero al mismo tiempo la masa le permite dar rienda suelta a todo tipo de pulsiones que de otro modo no podrían desplegarse. Entonces Freud hace ese contrapunto muy interesante entre cómo las inhibiciones y las desinhibiciones conviven de alguna manera en cualquier fenómeno de masa. Es una referencia que me parecía interesante mencionar. Y bueno, llegamos a los años 20, o a la segunda tópica. Y ahí tenemos como referencia eso que Freud planteaba en el yo y el ello. ¿Se acuerdan que el yo está tironeado o está avasallado por el ello por un lado, por la realidad y por el superyo? ¿Por qué marco esto? Porque cuando entramos a inhibición, síntoma y angustia, que es, a mi modo de entender, un modo de sistematizar de Freud muchas de estas cosas que estaban dispersas en su obra, no todas, por supuesto, pero me parece que es un trabajo de sistematización de distintas variantes de la inhibición. Freud presenta esta suerte de distintos registros de la inhibición y distintas determinaciones de la inhibición. En primer lugar, ahí él plantea esto que comenté antes de por qué la inhibición no es un síntoma. Y él dice, porque la inhibición no es algo necesariamente patológico, ¿no? Muchas veces nos impresiona cuando alguna gente no tiene inhibiciones. O como en el caso del duelo que comentaba antes, si alguien está en estado de desinhibición, casi maníaca, en el medio de un duelo, empezamos a sospechar, ¿no? Y decimos, este no cayó todavía, pero ya va a caer. Es decir, que es esperable la inhibición. O los diques de 3 ensayos, los diques de la latencia, que también son operaciones normales, esperables. Pero también es cierto que una inhibición puede devenir síntoma. No necesariamente, pero puede ocurrir. En cualquier caso, Freud las ubica como limitaciones de las funciones yoicas, porque Freud empieza a ubicar a la inhibición a nivel del yo, y dice que por eso también no es un síntoma, porque un síntoma implica un conflicto de fuerzas. Bueno, ahí habla de todas esas vicisitudes de caminar, coger, trabajar, moverse. ¿Se acuerdan que va describiendo cada una de esas funciones y cómo esas funciones pueden verse perturbadas, esos actos pueden verse perturbados por diferentes cuestiones o accidentes o lo que fuere? Pero él va rimando a una cierta conclusión cuando dice que la razón de una inhibición
porque ahí está hablando del cuerpo claramente. Entonces él dice, un órgano se inhibe cuando está hipererotizado. No es que está erotizado, está hipererotizado. De nuevo el exceso. Está tan hipererotizado que disfunciona. Puede ser la laringe, puede ser la pierna, puede ser un órgano sexual, pueden ser los dedos de la mano, dice Freud. Por eso pone ejemplos como tocar el piano, escribir, bailar, caminar, hablar, ¿no? Y lo que concluye a partir de eso es que se trata de una renuncia, y este es un término para subrayar. El yo renuncia a ciertas operaciones o a ciertas acciones para evitar un conflicto con el ello. Acá estamos en el vector ello. El yo renuncia a ciertas acciones para evitar el conflicto, para no emprender, dice Freud, una nueva represión. Por eso no es un síntoma, pues no es un retorno de lo inhibido. No interviene la represión ni el retorno de lo reprimido. Volviendo al fútbol, en ese caso el inhibido se queda en el vestuario y no sale a jugar el partido. El sintomático lo va a jugar, después lo juega mal, mete un gol en contra, etc. Se hace expulsar y el angustiado no sé qué hace. Pero en la inhibición de lo que se trata es de una sustracción que lo deja fuera de la escena. Una renuncia, por eso es una palabra muy importante que va a aparecer después en el malestar en la cultura, ¿no? Como una palabra ligada a la entrada a la cultura, a la entrada al lenguaje. Ahora bien, enseguida Freud que dice que hay otras inhibiciones, hay otro capítulo de inhibiciones que responden a la cuestión de la autopunición. Lo estoy parafraseando, no me acuerdo exactamente, pero dice algo así como que hay ciertas operaciones o acciones que le proporcionarían al yo cierto éxito y provecho, pero el super yo severo se lo ha denegado. Entonces, ¿qué? El yo renuncia a esas operaciones, pero para evitar un conflicto con el super yo, no con el ello. Así como teníamos inhibiciones sexuales, por decirlo así, antes, acá volvemos a las inhibiciones morales. ¿Cuál es el problema en este caso? Acá me parece que se arma un cablerío digno de mención. ¿Se acuerdan de la paradoja del superyo? Freud dice que es una instancia moral que exige renuncias, de nuevo, renuncias de lo pulsional. ¿Cuál es la paradoja? Que cuanto más renuncia el yo, cuanto más acata esos pedidos, cuanto más se somete el yo a los imperativos categóricos de dicha instancia, más culpa y más castigo tiene. Cuanto más paga, más debe. Como una lógica argentina. Lo cual es un problema entonces, porque si el superyo se alimenta de las mismas renuncias para atacar y para golpear, entonces se va produciendo un circuito muy difícil de conmover. Si la inhibición, siendo una renuncia, ofrenda esas renuncias al superyo, parece que en ese sentido lo deja en una posición cuanto menos masoquista. Me parece que en esta segunda tópica, en esta época, es donde el superyo gana mucho más terreno y esto es algo que, dicho sea de paso, Melanie Klein supo explotar de una manera extraordinaria, que también ha estudiado las inhibiciones. Además, con ese concepto que tenía Klein del superyo temprano, ¿se acuerdan? Ese materno, cruel, terrible. Bueno, no conforme con eso, Freud después dice, ¿no? En Inhibición, Síntoma de Angustia, en esas 4 páginas interminables, que hay otras inhibiciones también, que son inhibiciones generales, y ahí lo conecta con lo del duelo, la melancolía, con estados depresivos. Pero dice, concluye muy aliviado,
dice, bueno, ahora estamos tranquilos porque podemos distinguir muy bien entre una inhibición y un síntoma. Y una inhibición queda para Freud en el registro del yo, en cambio el síntoma implica esto que decía antes de un conflicto de fuerzas y que entonces no se puede adscribir eso meramente o reducirlo a la instancia del yo. Bueno, quiero darles una última referencia freudiana que a mí me resultó muy impactante. Freud dejó unos papelitos sueltos, debe haber dejado unos cuantos, pero hay una serie de 2, 3 carillas que dejó en un cajón que tenían como título Conclusiones, Ideas, Problemas. Y hay así como notas, escrituras así dispersas que dejó el viejo. Y hay una que habla de la inhibición. Y dice así: razón última de todas las inhibiciones intelectuales y de trabajo parece ser la inhibición del onanismo infantil. Pero eso llega más hondo. No se trata de su inhibición por influjos externos, sino de su naturaleza insatisfactoria en sí. Es interesante y es complicado porque parece ir en contra de los mismos argumentos que Freud había escrito en El malestar en la cultura, de cómo los límites que impone la cultura, de cómo la cultura impone la renuncia a lo pulsional. Y acá Freud parece relativizar estos influjos externos, o las interdicciones edípicas, podríamos decir. Y entonces dice, sino de su naturaleza insatisfactoria en sí, ¿no? Como algo intrínseco a la naturaleza de la satisfacción, o de la insatisfacción, o de la misma pulsión. Con lo cual, ya no se trataría del onanismo como productor de inhibiciones, que era un clásico. Por ahí lo sigue siendo, Ferenczi ha escrito sobre eso también. Sino de su propia inhibición. O sea que es como una inhibición que genera otra, que además no es sexual, sino intelectual o laboral, porque el párrafo comienza diciendo, razón última de todas las inhibiciones intelectuales y de trabajo. Curioso, ¿no? Lo que nos hace pensar que a veces no es el exceso de las cantidades hipertróficas o de la sexualidad o del tsunami o del monto de hostilidad primaria o de los puntos de fijación. Fijación, un término que vale subrayar, ¿no? Que también implica un punto de detención en el camino de la libido. O de las vivencias traumáticas, es decir, no es que meramente eso es el responsable de una respuesta inhibitoria del aparato, sino que puede haber algo que falta que produce inhibición en ese sentido. Y por eso Freud habla acá de la inhibición del onanismo y sobre esta la inhibición del intelecto, es decir, de algo de la relación del sujeto con el saber. Bueno, no lo voy a desarrollar, pero lo menciono por una cuestión de tiempo, pero he consagrado un capítulo también de la investigación al problema de las inhibiciones de la cura. Es decir, cómo pensar que los análisis mismos pueden sufrir las detenciones, inhibiciones, puntos de obstáculo, y en qué medida el analista puede contribuir a que se produzcan esos frenos, esas detenciones. Freud se ocupaba de esto, ¿no? Es decir, ustedes recordarán que Lacan dijo alguna vez, o varias veces, que la resistencia es la resistencia del analista, y parecía toda una novedad. Pero es cierto que Freud, a Freud le preocupaba mucho esto en relación a sus pares o sus discípulos, es decir, cómo las posiciones que iban tomando algunos analistas, algunos como en una función de madre, otros en una función de amigos, otros en una función de profetas, otros erigiéndose como ideales,
cómo eso obstaculizaba el trabajo analítico. Y hay una referencia genial de Freud, poniéndose él en cuestión a sí mismo, una vez que Abraham Gardiner, un psicólogo y antropólogo norteamericano, que había sido paciente de Freud, le pregunta en una entrevista, esto es en 1927, o sea que ya tenía unos cuantos años de trabajo Freud, ¿no? De oficio, y le dice, ¿y usted qué piensa de usted mismo como analista? Y Freud le dice, mire, la verdad, no tengo una buena opinión de mí como analista. No, primero no me interesan mucho los problemas terapéuticos. Después me doy cuenta de que quiero extender mi influencia. Después de que soy mucho el padre, imagino la cara de Cardinal, ¿no? Preguntándole eso. Es decir, Freud reconoce que él tiende un poco a ponerse en ese lugar de padre, a bajar línea, como decimos acá. Algo que palpamos en más de un caso, ¿no es cierto? Donde Freud se pone en un lugar directivo, como con Dora, ¿no es cierto? Y cómo la respuesta es una respuesta resistencial, claro, que es una respuesta, es un efecto del movimiento del analista, no al revés. Bueno, es todo un capítulo que me parece muy interesante para pensar cómo se inhibe eventualmente, cómo se frena el camino de la cura, pero también cómo pensar la inhibición del psicoanalista o la inhibición del deseo del psicoanalista. Ahí me estoy metiendo en Lacan. Y como puente, para decir algunas cosas de Lacan, del seminario 10, en lo que queda, recordarán el caso que comenta Lacan de Margaret Little, la inglesa, ante una paciente en duelo, ya que hablábamos del duelo, y que lloraba y estaba en duelo y no salía de ahí. Y ella, ¿qué hacía? Le le interpretaba el Edipo y la castración y la fase depresiva 4 veces por semana, ¿eh? Hay que soportar eso. Eh, Hasta que un día Margaret Little, que no tenía ninguna inhibición por otra parte, tira la toalla y le dice, ¿sabes qué? Me da mucha pena verte así, ya no sé qué hacer con vos. Y en ese momento, milagro o no, la paciente despierta, sale del duelo, cede en ciertos actings y entra en análisis. Y Margaret dice, ¿qué pasó aquí? Y Lacan se pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tuvo esa eficacia una intervención absolutamente fundada en la impotencia o en la angustia del analista, pero que la sacó curiosamente de ese lugar donde ella encarnaba como el saber y se lo tiraba un poco encima al paciente? Es decir, una secuela, estoy simplificando, es mucho más larga, pero es muy interesante cómo ese movimiento, esa vacilación no calculada del analista, produce un efecto de corte. El analista recupera su lugar de alguna manera y la paciente sale de esa especie de padecimiento de estar escuchando interpretaciones edípicas 4 veces por semana. Una suerte de pesadilla, ¿no? Bueno, son esos ejemplos instructivos, tampoco son un modelo de técnica, ¿no? No es que ahora, ¿no?, cada paciente que está en una cierta posición vamos a decirle qué pena que me das. Pero Lacan sugiere que por ahí no es tanto el texto de lo que le dijo en sí mismo, sino que quizás hubo algo de la angustia de Margaret Little que se hizo ir ahí y que le permitió alojarla a esta mujer que tenía una relación bastante complicada con su madre, porque nunca ella había ocupado ese lugar de causa, ese lugar de falta para el deseo del otro. Entonces, de alguna manera, esta intervención, lejos de expulsarla, lejos de marcar el fin de la cura, más bien fue como un signo, vieron que la angustia es lo que no engaña. Bueno, la angustia del otro a veces tampoco engaña. Y entonces funcionó aparentemente como una señal inequívoca de que ella le importaba a esta mujer. Bueno, es una secuencia que la uso como un embrague para plantear muy brevemente un par de cuestiones de cómo Lacan toma la cuestión de la inhibición. No se ocupó mucho de Lacan de la inhibición, creo que mucho menos que Freud. Hay algunas referencias dispersas en los primeros seminarios. Está el famoso caso del hombre en los sesos frescos, que era un caso de inhibición intelectual,
Pero creo que es en el seminario 10 donde Lacan, me parece que ahí sí construye una teoría de la inhibición, y después, ya en el campo de los nudos, seminario 22, ¿no? Cuando toma RCI nuevamente, las consistencias, en otra matriz teórica, digamos. Pero en el seminario de la angustia, ¿se acuerdan ese cuadro, esa matriz que arma Lacan, que pone inhibición, síntoma de angustia, una suerte de diagonal? Y otros términos como impedimento, embarazo, turbación, emoción, acting y pasaje al acto. Mi impresión es que Lacan toma a la inhibición básicamente como un patos del acto, junto con el acting, con el pasaje al acto y con el acto, o con la acción. Ahí oscila entre llamar acto y acción, ¿no? Pero me parece que todo el seminario 10, que tiene que ver con la función del objeto A, con la angustia, con la certeza, con la acción, va dibujando toda una especie de cuadro fenomenológico muy interesante, con muchos matices, ¿no? Como los que apreciamos en esa línea de inhibición, impedimento, embarazo, que para mí, por lo menos es el modo en que lo leo, no son distintas categorías clínicas, sino que quizás son modos o declinaciones mismas de la inhibición. Cómo la inhibición eventualmente se hace impedimento y cómo la inhibición cobra la forma del embarazo. Digámoslo así, la inhibición en su forma más pura es algo que no genera ningún tipo de interrogación y que puede quedar perfectamente bajo el modo del soy así. Yo soy así, punto. ¿No? Alguien podría decir soy un hombre de pocas palabras. Y listo. Parece una inhibición de la hostia, pero bueno, para el tipo no. Ahora, cuando el nivel de dificultad, como dice Lacan, va en ese increyendo hacia la derecha en el cuadro, impedimento ya supone al menos el reconocimiento de un obstáculo. Pasamos del yo soy al no puedo, o no puedo con esto. Y eso lo deja a un paso del síntoma, por eso está en la misma columna del síntoma. Y todavía, dice Lacan, el sujeto se detiene y se resguarda en su imagen, y cuida su imagen, y no arriesga su imagen, como cualquier ejemplo trivial, como, no sé, el miedo al papelón. Entonces, donde alguien, no, bueno, se queda ahí, piola, porque está parapetado todavía en la imagen. Sin embargo, cuando el nivel de dificultad se hace apremiante, y ahí pasamos a lo que Lacan llama ahí embarazo o incomodidad, podría ser traducido también, o situación embarazosa, ahí dice Lacan, el sujeto queda casi sin recursos. Por eso lo llama una forma ligera de la angustia. Ya estamos en la columna de la angustia, ya no del síntoma. Y entonces Lacan dice que es muy posible, es muy proclive, que esos instantes de embarazo den lugar a un pasaje al acto, ¿no? Entonces, así como el impedimento puede ser síntoma, el embarazo, como una forma de la inhibición, puede resolverse, entre comillas, por la vía del pasaje al acto, ¿no? Por eso, vieron cuando antes yo les decía esa observación de Freud, de cómo a veces la compulsión es un intento de sortear un estado de parálisis o de inhibición. Bueno, a veces el acting también, Hamlet, es un modo, muchas veces infructuoso, de intentar salir de cierto estado de inhibición. Desde ahí Lacan también lee el pasaje famoso de la joven homosexual, ¿se acuerdan? O el de Dora, donde de nuevo hacemos una lectura retrospectiva. Lacan dice, tiene que haber habido algún instante supremo de embarazo para que después el sujeto se caiga o se arroje de la escena, ¿no? Bueno, por último, hay una articulación muy interesante que hace Lacan. Hay varias tríadas en el seminario 10, en el seminario de la angustia. Una es angustia, certeza y acción.
donde dice que la angustia es la causa de la duda, ¿no? Es decir, que no es que la duda nos angustia, sino que la angustia nos hace dudar. ¿Para qué? Para evitar una certeza horrible, dice Lacan. Entonces tratamos de defendernos y de no enterarnos de esa certeza horrible, que va a tener que ver con la función del acto, de la acción. Y hay una referencia al pasar muy interesante sobre la angustia de la página en blanco, que quién no pasó por ese momento al hacer una monografía o una tesis o algún escrito, ¿no? Ese momento de una especie de mix entre inhibición y angustia poco aconsejable, ¿no? Dicho sea de paso. Y que tiene que ver muchas veces con las inhibiciones intelectuales. Bueno, una definición para terminar de Lacan hacia el final del seminario, lo dejo como un anuncio, digamos, hacia el final del seminario 10, Lacan postula una nueva tríada, que no es inhibición, síntoma y angustia, sino inhibición, deseo y acto. Inhibición, deseo y acto. Y ahí encontramos relaciones más que paradojales entre estos términos y cómo el deseo juega un papel central en el sentido de importante y también central como de cierta mediación entre la inhibición y el acto, a tal punto, y esta es la definición que quería leerles, que Lacan dice, un acto es una acción en la medida en que en él se manifiesta el deseo mismo que habría estado destinado a inhibirlo. Un acto es una acción en la medida en que en él se manifiesta el deseo mismo que habría estado destinado a inhibirlo. Bueno, me parece que por hoy está bien. Vamos a abrir el chat para ver las preguntas, los comentarios, las reflexiones, las revelaciones. Hay saludos. Jaime Winterman me pregunta, ¿serán estos tiempos de inhibición o una exageración de lo contrario? Jaime, no sé si te referís con estos tiempos a la pandemia o estos tiempos a estos tiempos, digamos, más allá de la pandemia o ambas cosas. En cualquier caso, me parece que las inhibiciones, como los síntomas, van cambiando con el tiempo, ¿no? Y creo que aparecen formas de inhibición diferentes y también, como decís vos, en esto de la exageración de lo contrario, a veces aparecen desinhibiciones un poco llamativas también, ¿no? Favorecidas también por el mundo de las redes, por cierta falta de velos, ¿no? Como si por lo tanto faltaran ciertos diques. Si te referís a la pandemia, bueno, es posible, digo, sin hacer de esto una sociología psicoanalítica, ¿no? Para todo X. Por supuesto que se trata del caso por caso. Y creo que hemos pasado momentos o escuchado muchos testimonios de gente que, como en los casos del duelo que hablábamos antes, ¿no? Donde aparece como la pérdida como algo muy dominante, la pérdida de ciertas escenas o la pérdida de ciertos lazos, o de ciertas coordenadas habituales, la pérdida de sentido, ni hablar la pérdida posible de la vida, ¿no? O del trabajo, y sí, genera un efecto de inhibición muy importante. Lo que hay que pensar también es, de nuevo, ¿qué destino tiene después esa inhibición? ¿No? Pues tampoco todo el mundo responde igual. Pero bueno, aproveché tu pregunta que no me resultaba clara para divagar un poco. Ana Virginia, hola, ¿qué tal? ¿Puede uno dentro de los sueños predecir lo que le va a pasar a otra persona, pero reflejada en alguien más? Ahí me perdí, Ana. Me perdí. Se me escapa, ¿eh? Si podés aclararlo en otro mensaje. Daniela López, buenas noches. Me parece interesante el planteo acerca del destino de la inhibición para pensar la clínica. Bueno, me alegro. Raúl Germanota, ¿cuál es la diferencia entre inhibición y inhibir y reprimir?
Bueno, me da la impresión de que Freud utiliza, como decía, inhibición más para la cuestión afectiva, para la cuestión libidinal, para la cuestión de las cantidades, y me parece que represión opera más sobre los representantes. Podría haber matices en todo esto, pero me parece a grandes rasgos la represión opera sobre representaciones y la inhibición más sobre la cuestión afectiva, la suma de excitación. ¿Sí? Me parece que es una, por lo menos para abrir el juego, una diferencia. Se reprime la representación, se inhibe el afecto. Ah, bueno, eso mismo dije. Y lo dijo Raúl mismo. Bueno, coincidimos, Raúl, un poco con tu pregunta y con tu respuesta. Daniela dice, claro. Sonia Espinosa, ¿en qué texto aparece esto de la inhibición como deshacimiento de la libido? Bueno, en Duelo y Melancolía. Duelo y Melancolía, pero hay otras referencias también, ¿eh? También hay un manuscrito de los primeros, creo que es el G, el manuscrito sobre la melancolía, que habla del empobrecimiento libidinal. Ahí también me parece que hay una referencia de este estilo. Ahí se me fue para abajo. A ver. Jaime, de nuevo, no se podrá entender el deseo del otro como identificación proyectiva. Bueno, ahí entraríamos a incluir conceptos de otra teoría, podría ser la articulación, ¿no? Es una articulación más kleiniana la que estás haciendo. A ver, sigue Jaime. ¿Cómo entender ese deseo del otro en un proceso analítico y cuál es ese proceso? A ver, me parece que Lacan plantea que el deseo es el deseo del otro. No es que el deseo tiene que ver con el deseo del otro, sino que el deseo es el deseo del otro. Se desea el deseo. Esto es lo que Lacan tomó de Koyev, de alguna manera, en sus seminarios en París, lo que rompe la idea de que es nuestra idea más del sentido común, de que el deseo se dirige a objetos. Y Lacan lo que empieza a plantear es que el deseo se dirige a deseos. Entonces no es lo mismo plantear que el niño desea a la madre, como ha pronunciado toda la literatura analítica históricamente, que plantear que el niño desea el deseo de la madre. Ya nos da una noción de sujeto muy distinta. Valeria Castagni, esta la conozco. ¿Cómo pensar esa renuncia en la inhibición con el superyo? Bueno, creo que lo dije, quizás la pregunta fue antes de que lo haya comentado, ¿no? Porque un poco lo que trataba de plantear es que ese circuito de la renuncia es capitalizado de alguna manera por el superyo para golpear o para castigar, como dice Freud. Jaime, ¿la inhibición deberá ser vista como patología? Bueno, no, me parece que no, esto hemos hablado. Hay inhibiciones que no son para nada patológicas y tampoco creo, tampoco pienso que las inhibiciones tengan que tener un destino de síntoma. No veo por qué debería ser así, ¿no? Hay inhibiciones que nunca se ponen en cuestión, por ahí se las pone en cuestión otro, ¿no? Y le dice, che, ¿no se te ocurrió consultar? No, como pasan los rasgos de carácter, ¿vieron? Que como dice Freud, a los que incomoda en general es a los familiares, a los otros, no a las personas que tienen el rasgo. Entonces son los otros los que le dicen, che, pero estaría bueno que consultes, ¿no? Estaría bueno que consultes, así nos dejas en paz a nosotros. Bueno, Sonia Campana, muchas gracias por las precisiones que hizo el seminario 10, bordeando las trilogías mencionadas. Saludos desde Santa Fe. Bueno, un saludo, Sonia. Artaza Sade Gabriel, ¿en el acto habría una certeza del deseo atravesado por la angustia? También es cierto que muchas conductas maníacas son de actos sin esa certeza del deseo, pero empujado por el acto. Tomo la primera parte, Gabriel. Certeza del deseo atravesado por la angustia. Bueno, me parece que Lacan toma una idea de la angustia más productiva, ¿cómo decirlo? Como si la angustia misma pudiera ser el combustible del acto. Por eso dice que el acto arranca a la... ¿No cómo era? El acto arranca la angustia a su certeza. Sí, ¿no?
Es decir, que algo de esa certeza funciona como un motor para la acción. Lo que no quiere decir que esa acción sea feliz, pero es un modo de empezar a pensar, por eso les decía, angustia, certeza, acción, y también podemos conectar con aquel escrito de Lacan sobre los tiempos lógicos, ¿no? La certidumbre anticipada. Bueno, Emanuel, el que procrastina una acción mantiene el deseo latente, así evita la angustia de saber que lo que es en realidad no es. Bueno, habría que ver, ¿no? En cada caso, pero en algún punto lo que Lacan dice, y es un poco lo que creo que leía al final, es cómo el neurótico se aferra a la indeterminación, ¿no? Es como por eso la duda puede ser un estado donde instalarse a vivir. Esto, lo otro, la llamo, no la llamo, pongo la piedra, saco la piedra. Es decir, porque la duda, al ofrecer al menos dos significantes, ya permiten un cierto sostén del sujeto. Y eso evita la angustia, ¿no? Y da la impresión de que salir de ese estado y pasar a la acción de alguna manera presupone efectivamente alcanzar ese punto de castración. Pero bueno, lo estoy diciendo como una generalidad, habría que verlo en un caso puntual, ¿no? Cuarentena y aislamiento, una inhibición, Samantha Subritsky, o algo así, perdón si pronuncié así nomás. Cuarentena y aislamiento, una inhibición extrayoica, una simple represión externa, una nueva moral externa. ¡Wow! Escribiste una tesis ahí. Una inhibición extrayoica, una simple represión externa, una nueva moral externa. No sé, no. Paso. No, la verdad que me inhibe tu pregunta. No sé qué decirte. Valeria Castani, de nuevo, ¿de qué depende que una inhibición devenga síntoma? ¿De que haya cierta conmoción libidinal? Eh, si tomamos el eje del cuadro de Lacan, ¿no? El piso superior de lo que él llama la dificultad. Me parece que la dificultad no es que las tareas son más difíciles, ¿no? Sino más bien que lo que va cambiando es la posición del sujeto. Entonces, en la medida en que el sujeto empieza a hablar de su inhibición, y ya eso lo pone en la fila del síntoma, ¿no? Lo pone en la pista del síntoma, ¿no? Cuando alguien de golpe se empieza a preguntar, quizás por un comentario fortuito, ¿y por qué yo no hablo en público? ¿No? Que hasta ahora era algo inherente al modo de ser, o era una identificación con el padre, o qué sé yo, estoy inventando. Y de repente alguien dice, ¿por qué no hablo? Bueno, entonces sobre esa inhibición empieza a haber un signo de interrogación. Ya aparece algo del impedimento. Quizás no es un síntoma propiamente analítico, pero cambiamos de columna, ¿no es cierto? Entonces, claro que puede haber una conmoción libidinal o finalmente algo que quizás fortuitamente tocó eso, ¿no? Y de repente se devino pregunta. Bueno, bienvenida, ¿no? Si es así. Muchas veces pasa de modo totalmente azaroso eso, ¿eh? No es que necesariamente por una intervención del analista muchas inhibiciones se sintomatizan. Artaza, Gabriel, empujado por la angustia, quise decir al final. Empujado. Bueno, después vuelvo, voy a leer otras. Eh, esperen que me fui para abajo. Ahí está, ahí recuperé la... Es que hay muchísimos comentarios y preguntas, yo encantado, ¿eh? Ociel Mendoza, ¿se podría ver a la inhibición como una compresión estética del deseo? Están re poéticos ustedes. Te diría que lo despliegues más. Una compresión estética, me encanta la definición, pero no sabría qué decirte de esto. Oscar Quiroga. Oscar, ¿qué tal? Si no entendí mal, planteaste el valor fundante de la inhibición, entonces podría pensarse una articulación entre inhibición y defensa. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, sí.
me parece que el término central para hablar de inhibición es defensa, sí, y no represión. Y curiosamente defensa, que es ese término que Freud tomaba al comienzo, vuelve al final. En inhibición, síntoma de angustia, vieron que recupera el valor de la defensa, que es algo mucho más amplio de la represión. Sí, sí, me parece que sí, Oscar. Claudia Peugeot, ¿se dirá así? ¿Podrías decir algo más sobre el duelo por el deseo del otro? ¿Tiene que ver con no saber qué se era para el otro? Bueno, yo estaba tomando ahí, hablando de tomando, voy a servirme más agua, y estaba planteando cómo para Lacan, si el deseo es el deseo del otro, si lo que se desea es el deseo del otro, y si lo que define al deseo no es tanto la relación con el objeto, sino con el deseo del otro, el duelo, por eso la frase que quizás conozcan que dice Lacan es: solo hacemos el duelo por aquel cuya causa fuimos, o solo hacemos el duelo por aquel cuya falta fuimos, es lo mismo. Es decir, que el duelo articula de modo intrínseco la teoría del deseo, porque entonces es un duelo más por el lugar que por el otro. Por más que pongas la foto y hagas todo el ritual, finalmente lo que duelas es tu lugar de causa. No sé si responde esto a tu pregunta. Bueno, y así fue antes la pregunta. Ok, bien. Un gusto, gracias. Marcelo Bernard, saludos. Muy bien ahí, Doc. Dash Han o algo así. Che, estaría bueno que consultes. Genial el ejemplo. Claro, pero eso dice Freud. Los rasgos de carácter a veces se hacen infumables para los otros, ¿no? Entonces, claro, ya el tipo escuchó 1000 veces, ¿no? Como la gente en acting. Che, ¿seguro no querés consultar? Mirá que es re piola el analista, ¿eh? No. Y está tan claro que es una demanda del otro que, nada. Samantha, de nuevo, ¿qué es entrar en análisis? Bueno, disculpa, quizás me voy del tema un poco, pero sería útil. Bueno, no, me parece que escapa un poco al marco de esta discusión, porque habría que tomar distintos elementos, conceptos. Me llevaría un tiempo responder eso, que tiene que ver con la demanda de análisis, con la puesta en forma del síntoma, con la transferencia, pero me parece que lo definimos a partir de ciertas vicisitudes de la transferencia, ¿sí? Valeria, inhibición y tipo de carácter se pueden articular por la ausencia de conflicto. Bueno, sí, 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 en tanto no hagan conflicto, tal cual. Y además en los dos casos, inhibición y tipo, Freud dice a veces tipo de carácter, a veces rasgo de carácter, tipos libidinales, tiene distintas expresiones Freud. Eh, Normalmente no generan conflicto y además el rasgo de carácter, Freud dice que son pulsiones inalteradas, es decir, son formaciones que tienen que ver con pulsiones originarias inalteradas o con formaciones reactivas frente a eso. Lo que descubre Freud es una cosa extraordinaria, como el texto Carácter y erotismo anal, ¿se acuerdan? De cómo hay una relación íntima entre un rasgo de la personalidad y un funcionamiento de una zona erógena. ¿Cómo se le ocurrió al tipo eso? Maravilloso. Y de nuevo, no pasa por la represión. El carácter para Freud no es un síntoma, así que coincido acá con Valeria. Mavi Lavallén, lo que se inhibe es el deseo. A veces sí, a veces no. Te contesto así como un político, pero es que no. A veces sí es el deseo lo que se inhibe, a veces se inhibe el goce. Digo, depende, me tenés que dar un S2 ahí para que pueda responderte mejor. Agustina Bryan, vuelvo a consultar. ¿Por qué querríamos inhibir el deseo? Bueno, si se trata de un deseo que genera conflicto, si se trata de un deseo que engendra angustia, como muchas veces dice Freud, los deseos engendran angustia, y puede haber una operación que inhibe el deseo. Sí, claro. El hombre de las ratas era, ¿se acuerdan que tenía que elegir entre dos mujeres? Si la que deseaba o la que tenía que ver con el ideal.
¿no? Si la que deseaba, la que le causaba el deseo, o la que tenía invento, pues no me acuerdo, apellido, dinero, emblemas, blasones. Y elige esta última. Sacrifica su deseo en nombre de cierto ideal. A veces el ideal inhibe, claramente. A veces no también. Digo para que no tengamos definiciones dogmáticas de todo esto. Muchas gracias. Gracias a vos, Gabriel. Gaby Moreno. Melville. ¿Preferiría no hacerlo? Es mi personaje o un personaje que a todo pedido responde preferiría no hacerlo, hasta que finalmente muere. ¿Cómo pensar la inhibición y la pulsión de muerte? No, el ejemplo es genial, preferiría no hacerlo, es extraordinario. Lo podemos pensar desde distintos lugares. Me cuesta pensar la pulsión de muerte ahí, pero la cuestión de la inhibición podría ser. No me acuerdo bien la secuencia. Sí. Bueno, lo pienso y lo respondo, ¿sí? Andrea Liliana Heredia, ¿el deseo del otro se inhibe? Dame un S2, de nuevo. No sé qué querría decir que el deseo del otro se inhibe. Dash Han, creo que esto está bien explicado en el Estadio del Espejo. Miguel Marini, saludos. Gracias por esta excelente exposición. Querría preguntarte si en tu investigación ubicaste alguna relación entre las renuncias que indicabas en relación a la renuncia pulsional que Freud ubica en su texto de Más allá sobre el Forda, renuncia pulsional como momento fundacional. Claro, esto es lo que, gracias Miguel, lo que es como el paradigma del malestar en la cultura, ¿no? Que la cultura impone una renuncia a lo pulsional. Esto es algo que Lacan tomará cuando explora los discursos, ¿no? Es decir, como una renuncia al goce por la entrada a la cultura. Es decir, que de nuevo me parece que tenemos que mantener esta doble cara, que hay una inhibición inaugural, fundante de la estructura, y después hay inhibiciones que son fenómenos de inhibición. Pero me parece que es bueno distinguir esos dos planos, y Lacan, me parece, en el seminario 10, sin avisar cuando switchea de un lugar al otro, toma estas dos vertientes de la inhibición. La inhibición más fundacional, como decís vos, y la inhibición más fenoménica, la que normalmente llamamos inhibición. Tita Lala, Juan, buenísima la clase. ¿Se puede pensar a las adicciones como inhibiciones? Ahí donde le permitirían, espera que, ahí está, ahí donde le permitirían al sujeto evitar confrontarse con el deseo y en consecuencia con la angustia, podría ser. No, no lo había pensado. ¿O qué papel juegan las inhibiciones en ciertas prácticas adictivas? Interesante, interesante. Sí, 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 en la medida en que hay algo ahí que adormece y que funciona como un ansiolítico, sí, sí, sí. Me parece interesante para pensar. Gracias. Marta Castro. Gracias, Juan. Muy clara la exposición e interesante tema. Bueno, gracias. Un placer escucharte. Gracias, Julián Robito. Me suena. ¿La inhibición se puede pensar como un síntoma más allá de en la neurosis obsesiva? ¿Un síntoma? La inhibición se puede pensar como un síntoma más allá de la neurosis obsesiva. No entiendo la pregunta bien, Julián. Si la puedes desplegar más. Como un síntoma más allá de en la me pierdo con la escritura. Eh, Verónica. Muchas gracias, Juan. Un placer escucharte y súper interesante. Gracias. Gaby Moreno, gracias. Buenísima exposición. Rocío, gracias. Rosa, perdón. Samantha, coincido con que es excelente la exposición. Gracias. Bueno. Y Andrea Liliana dice: el deseo hacia el otro se inhibe para evitar juegos de dolor o angustia.
El deseo hacia el otro se inhibe para evitar juegos de dolor o angustia. Está bueno, está bien. Entonces es el lazo, ¿no? Lo que se inhibe, en todo caso. Bueno, habría que ver, habría que ver. Me hacen pensar algunas de estas preguntas porque van abriendo nuevas perspectivas. Lau, Talione, sí, en la histeria también hay inhibiciones, se me ocurre. Sí, claro, pero a ver, hay inhibiciones en la psicosis, hay inhibiciones en las fobias, hemos hablado, en cualquier manifestación clínica, ¿sí? ¿Qué papel juega la inhibición en las fobias? Bueno, esto pregunta Mariana Redondo. Esto algo comenté, ¿no? Que la inhibición parece como un recurso para evitar la angustia, ¿no? De cómo la fobia va armando todo un aparato espacial, toda una construcción, los parapetos, las prevenciones, los dispositivos defensivos, el peligro, ¿no? El otro que es un otro. El otro en la fobia no es el otro de la histeria, que es un otro impotentizado en general, ¿no? Medio rengo. El otro en las fobias es un otro bastante bravo, un poco gozador. Por eso se parece tanto a la paranoia, a veces la fobia en su fenomenología. Entonces la inhibición ahí tiene un papel a veces más dominante. Elvira Arcela, muchas gracias, muy claras las puntualizaciones. Bueno, gracias a ti. Castillo, Rugerio, muy interesante la exposición, es muy agradable. Bueno, Agustina Bryan, ¿es bien pensar la inhibición en determinadas estructuras como barrándose a sí mismo para dejar completo al otro? Pensar la inhibición. Bueno, podría ser. Podría ser una inhibición, si ustedes tienen el grafo de Lacan en la cabeza. No, no tienen el grafo en la cabeza porque es complicado, pero eh, nosotros podríamos ubicar a la inhibición a nivel del yo, en el IDA, ¿no es cierto? Y efectivamente, así como un síntoma, una inhibición también puede ser un modo de sostener al otro, perfectamente. Sí, 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 sí. José Octavio Reza Becerril. La inhibición es entonces una vía regia para entender el síntoma, lo fenoménico de las neurosis y sus pulsiones. Me gustó, me gustó. Sí, eh, a ver, a mí me parece, les voy a decir algo que creo que si uno toma cualquier concepto, en este caso es inhibición, pero uno puede tomar repetición, pulsión, y uno se va metiendo en los textos, en los autores, enseguida empiezan a cruzarse todos los cables y empezamos a encontrar cómo la estructura es algo muy enmarañado, ¿no? Entonces, me gusta esta idea de que la inhibición puede ser una vía regia. Lo que pasa es que no siempre es en ese camino, a veces es al revés, ¿no? Pero me gusta la definición, me la llevo. Adriana Verónica, buenas noches, buenas noches. Jaime, de nuevo entiendo tu posición con Lacan, pero actualmente no es todo. No entendí, no entendí. Agustina Bryan, era una pregunta, me perdí en lo anterior. Miguel Marini, nuevamente, ¿hay algún caso que recuerdes de inhibición en el tenis? Oh. Coria, no sé, no sé. Ahí haríamos psicoanálisis aplicado al deporte, pero en el caso, en el mundo del deporte hay muchísimos casos de inhibición de síntomas y de angustias, y jugadores con ataques de pánico, hay una fenomenología muy florida. Bueno, vamos a ir terminando. María Antonieta Canseco, la inhibición en los casos de abuso sexual, quisiera saber más en casos de niñas que han sido violentadas durante años. Sí, bueno, hay testimonios muy fuertes de eso, ¿no? De cómo quedan a veces estados de inhibición muy, muy, muy fuertes. Sí, de nuevo es muy difícil generalizar, ¿no? Pero a veces eso da lugar a una inhibición de la sexualidad. Sí, sí. A veces no, a veces no. Pero bueno, es otro tema para pensar y para verlas como la que preguntaba antes sobre las adicciones, ¿no? Para tratar de ver qué formas va asumiendo esa inhibición. Como cuando Freud dice que la inhibición puede ser el resultado de un trauma. Esto está en el texto sobre Moisés, que no tomé, pero en Moisés Freud vuelve a traer la idea del trauma
Y ahí habla de inhibiciones, de rasgos de carácter también, de las marcas, lo que queda de las vivencias traumáticas, de las impresiones. Gracias, Juan, dice Mavi Lavallén. Preguntaba si el deseo está inhibido cuando el sujeto no avanza en el tratamiento. Si el deseo está inhibido cuando el sujeto no avanza en el tratamiento. Bueno, habría que ver, ¿no? Si está en análisis, ¿qué pasa, no? También ahí, en el análisis. Cuando el sujeto no avanza. ¿Es que el deseo está inhibido porque no avanza en el tratamiento? Difícil, ¿eh? Difícil, porque se podría leer también en sentido contrario, la flecha. Valeria Castani, en el escribiente habría que pensar en psicosis. Bueno, se armó la polémica psicopatológica. Los invito a discutir. Andrea Liliana Heredia, es pregunta. Gracias, Juan, un placer pensar junto a usted. Bueno, gracias. Adriana Verónica de Chivilcoy, saludos al profe. Gabriel Púlice, inhibición en la neurosis de angustia del niño y por consiguiente las fobias. ¿Me podrías refrescar? Inhibición en las neurosis de angustia del niño y por consiguiente las fobias. ¿Me podrías refrescar? Inhibición en las neurosis de angustia lo he mencionado tomando lo que Freud recapitula en ISA. ISA es inhibición síntoma de angustia, ¿no? Que hay muchos fenómenos de inhibición ahí. Y las fobias también, creo que hemos tocado esto tangencialmente, ¿no? Gaby Moreno, Gaudio. Bueno, hay muchos ejemplos. Si nos ponemos a, sí, futboleros ya se me ocurren varios, musicales también. José Octavio Reza, gracias Juan. Ociel Mendoza, explico mejor mi pregunta. ¿La inhibición eleva el objeto a la condición de cosa? Objeto-cuerpo al momento en que el cuerpo se torna cosa. ¿Hay una expresión poética, estética del deseo? Vos explicás mejor tu pregunta y a mí me sigue resultando un poco enigmática, pero me deja pensando. Ahora apareció el cuerpo. El cuerpo se torna cosa, hay una expresión poética, estética del deseo. Agustina Bryan, última. Y entonces, ¿cuál sería la clínica posible para tratar las inhibiciones? Bueno, de nuevo, si pensamos en las inhibiciones, estamos medio perdidos porque lo que hemos visto, o lo que traté de por lo menos transmitirles, es que hay inhibiciones e inhibiciones, hay distintos usos del término por parte de Freud, hay distintas variantes, hay inhibiciones que son necesarias para que se consolide la estructura, hay inhibiciones que son un problema, hay otras que no, hay unas que son patológicas. En todo caso, si una inhibición no es puesta en cuestión por el paciente, ¿con qué derecho nos meteríamos ahí? ¿No es cierto? ¿Desde dónde? Es complicado, ¿no? Lo mismo para el caso de los rasgos de carácter que hablábamos antes, como hacía Reich. Reich, el que escribió el famoso análisis del carácter, él se mandaba. Ya en la primera sesión le decía al paciente, mire cómo habla usted. ¿Usted qué se cree que es? No ve que tal cosa, tal otra. El otro había consultado porque tenía insomnio y Reich le iba y le decía, y usted tiene el carácter, qué sé yo, fálico, qué sé yo. Un poco agresivo, ¿no? No sé si los pacientes seguían en pie después, pero Reich tenía la idea de que lo que primero había que hacer es un análisis del carácter. ¿Lo quiere el paciente o no? Y si después quedó en pie, nos analizamos. Como un equipo de Bielsa, ¿no? Un poco... Bueno, última, ¿cuál sea? Valeria, hermosa la clase, interesantísimo. Gracias, Valeria. Ociel, saludos desde México. Bueno, un saludo enorme. Y leo la última. ¿Son tantas la inhibición como la subjetividad del sujeto? Sí, ¿no? O tantas inhibiciones conviven en una misma persona también. Bueno, claro, hablaba del caso que para el paciente, disculpas por no aclarar, pero fue un placer. Bueno, gente, acá en Buenos Aires son las 11:30 de la noche, creo que en México hay 3 horas menos, en otros lugares no lo sé. Ha sido un gusto enorme. Vuelvo a agradecerles a Arturo y a Jesús haberme invitado a este ciclo de Yoica. La verdad que la pasé muy bien, me pareció muy interesante
las discusiones que se pudieron armar gracias a este dispositivo. Así que les mando un saludo a todos, que tengamos un mejor año el próximo y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias por todos los saludos. Chau.